Bueno, yo siempre he sido un creyente, impulsor de la métrica. Me tocó, cuando pertenecía a la Comaí, primero ser coordinador de la Comisión de Evaluación y Métrica, así la llamábamos, donde impulsamos el estudio de la métrica, como presidente de la Comaí también. Y creo que es muy importante que existan este tipo de estudios que nos permitan tener un diagnóstico objetivo desde el punto de vista académico, digamos, imparcial, y que nos hagan un retrato de cuál es la situación en la que se encuentra el país. Porque todo el mundo dice, no, es que yo soy más transparente o aquel es más transparente. Aquí hay una medición, creo, metodológicamente muy bien hecha, muy rigurosa en ese sentido, y creo que el estudio de la métrica que se hizo, yo por eso insistí, porque mucha gente decía, no, es que hay que hacerlo después de la reforma, y después dije, no, hay que hacer uno antes, para ver antes de la reforma en qué estado se encontraba el país en materia de transparencia, ya sea en términos normativos, ya sea por la publicación que tienen en portales, ya sea por cómo contestan las solicitudes de información, ya sea por las capacidades institucionales que tienen los órganos garantes, ya sea por las capacidades institucionales que tienen las oficinas de enlace o las encargadas de dar respuesta o de tramitar el tema de transparencia en los sujetos obligados. Creo que este estudio es importantísimo. Yo lo he dicho, en la Ley General tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene como unos objetivos generar los lineamientos, los criterios para homologar el derecho de acceso a la información. Y creo que nuestra ruta de navegación inicial tiene que ser los resultados de la métrica, que nos permitirán, digamos, saber de qué tamaño es el monstruo, cuántas cabezas tiene el monstruo y cómo, porque el propio CIDE, y aquí lo agradecemos, no solamente detectó los problemas, sino es una serie de recomendaciones para mejorar, digamos, lo que hoy se llama ventanas de oportunidades. Creo que estas hay que tomarlas, digamos, obviamente en el Sistema Nacional de Transparencia, hacer los programas, los lineamientos y las estrategias necesarias para poder, digamos, cumplirlas y con esto mejorar el funcionamiento. Creo que este estudio tendrá el Sistema Nacional de Transparencia que tenerlo cuando menos cada 2 años, que nos permita ir evaluando realmente si estamos avanzando en el camino correcto. Y creo que después de un periodo de 6, 7 años, la reforma constitucional en la Ley General, su gran medida de eficiencia, de cumplimiento, será si realmente estos índices de mejores leyes, de mejor información en los portales, con utilidad, mejores respuestas, mejores capacidades institucionales, o sea, que hayan empoderado realmente al ciudadano, será la gran prueba, digamos, que podremos para evaluar esta reforma constitucional.